Hola. A veces pensamos que las consecuencias de un delito acaban con la sentencia penal, ¿verdad? Una multa, quizás prisión. Pero hay todo un mundo más allá, el de reparar el daño causado. Hoy vamos a explorar precisamente eso, la llamada responsabilidad civil derivada del delito, basándonos en extractos clave del Código Penal español. Vamos a desgranar esto. ¿Qué significa realmente reparar el daño? ¿Quién tiene que pagar? ¿Y qué pasa si el culpable no puede o, como veremos, ni siquiera es culpable penalmente? Exacto. La idea central es que la justicia no solo busca castigar la conducta reprochable, sino también, y de forma muy importante, compensar a la víctima y restaurar hasta donde sea posible la situación que existía antes del delito. Y como has apuntado, veremos que la obligación de compensar puede ir mucho más allá de quien cometió directamente el acto. Analizaremos entonces las diferentes formas de compensación, quiénes pueden acabar siendo responsables y sí, aquí hay alguna sorpresa, y cómo se gestionan los inevitables costes asociados a todo proceso judicial. Será una inmersión bastante completa en esta faceta del derecho penal. Entonces, para empezar, ¿qué implica exactamente esta responsabilidad civil? ¿No es solo una cuestión de dinero? ¿O sí? No únicamente, aunque el dinero juega un papel importante, ¿eh? El Código Penal estructura esta responsabilidad en tres pilares fundamentales. El primero es la restitución. Esto es, en esencia, devolver la misma cosa que fue objeto del delito, siempre que sea posible, claro. Y no solo devolverla, sino también abonar los deterioros o menoscabos que haya sufrido. Parece lógico. Si te roban algo, que te lo devuelvan. Lo normal, vamos. Sí, pero aquí hay un punto que a veces sorprende. La restitución se exige incluso si esa cosa ha llegado a manos de un tercero que la adquirió legalmente y de buena fe, sin saber su origen ilícito. ¿Ostras? Espera, espera. O sea, si compro algo en una tienda o a un particular de buena fe, ¿podrían obligarme a devolverlo si resulta que venía de un delito? Eso parece bastante duro para el comprador inocente, ¿no? Lo es, sin duda. Pero la ley aquí parece priorizar al propietario original desposeído. Eso sí, ese tercero de buena fe que tiene que devolver la cosa conserva su derecho a reclamar después contra quien se la vendió o contra el responsable civil del delito. Digamos que la ley le protege, pero a posteriori, ¿entiendes? Hay excepciones muy técnicas como la usucapión, adquirir algo por posesión continuada, pero la regla general es esa prioridad de la víctima original. El segundo pilar es la reparación del daño. Aquí ya no hablamos de devolver un objeto concreto, sino de arreglar las consecuencias del delito. Puede consistir en obligaciones de dar algo, de hacer algo, o incluso de no hacer algo que perjudica a la víctima. El tribunal tiene bastante margen para adaptar esta reparación a la naturaleza del daño y, muy importante, a las condiciones personales y patrimoniales del culpable. Puede decidir si el culpable debe cumplirlo personalmente o si se puede hacer a su costa, vamos, pagando a otro para que lo haga. Sentido. Es más flexible, más adaptado a cada caso. Y el tercer pilar, imagino que aquí entra ya el dinero contante y sonante. Efectivamente. El tercero es la indemnización de perjuicios materiales y morales. Aquí sí hablamos principalmente de compensación económica. Cubre los daños patrimoniales cuantificables, como gastos médicos o lucro cesante, pero también, y esto es crucial, el daño moral, el sufrimiento, la angustia, el impacto psicológico. Y otro aspecto fundamental es que no solo se indemniza a la víctima directa, sino también a sus familiares o incluso a terceros que hayan sufrido perjuicios como consecuencia del delito. Ah, o sea que el impacto en la familia, que a menudo es devastador, aunque no sean la víctima directa del acto físico, también tiene un reconocimiento legal y económico. Eso es un punto muy relevante, la verdad. Sin duda, reconoce que el daño de un delito a menudo se expande como ondas en un estanque, ¿sabes? Ahora bien, hay un matiz importante a considerar. Si la propia víctima, con su conducta, contribuyó a que se produjera el daño o a que éste fuera mayor, los tribunales pueden moderar, es decir, reducir el importe de la indemnización. Es una especie de compensación de culpas, valorando la participación de cada uno en el resultado final. Vale, me queda claro qué tipo de compensaciones existen. Ahora, la pregunta clave. ¿Quién paga? Lo lógico es pensar en quién comete el delito, pero antes mencionaste que podía ser más complejo. Es el punto de partida, desde luego. Quien es responsable penalmente de un delito lo es también civilmente, si se derivan daños o perjuicios.
Pero el Código Penal teje una red de responsabilidad bastante más extensa, buscando asegurar que la víctima sea compensada. A ver, vamos a desenredar esa red. ¿Qué pasa si hay varios implicados en el delito? ¿Varios autores, cómplices? Buena pregunta. El código distingue entre autores y cómplices. Si son varios los responsables, el tribunal fija la cuota de responsabilidad civil que corresponde a cada uno. Pero aquí viene lo interesante. Son responsables solidarios entre sí dentro de su clase, ¿Solidarios? ¿Qué significa eso en la práctica para la víctima? que puede ir contra cualquiera. Exacto. Significa que la víctima puede reclamar el importe total de las cuotas conjuntas de todos los autores a cualquiera de ellos que parezca más solvente. Si hay 3 autores y deben 90.000 euros en total, pongamos 30.000 euros cada uno, la víctima puede reclamar los 90.000 euros a uno solo de ellos, si quiere y puede. Luego ese que pagó ya se apañará para reclamar a los otros su parte. Es una garantía importante para el cobro, ¿eh? Ya veo. Una garantía muy potente. Y además son responsables subsidiarios por las cuotas de los demás responsables de distinta clase. Es decir, si los autores no pagan o no pueden pagar, entonces se puede ir contra los cómplices. Primero se intenta cobrar de los autores y si no es posible, se va a por los cómplices. La ley establece un orden claro para proteger a la víctima. Entendido. Solidaridad entre iguales, subsidiariedad entre distintos niveles. ¿Y qué hay de las personas jurídicas, las empresas? ¿Pueden ser responsables civilmente? Sí, y esto es muy relevante en la práctica, claro. Si una empresa es condenada penalmente, algo posible en España desde hace unos años para ciertos delitos, también responde civilmente. Y lo hace de forma solidaria junto con las personas físicas, directivos, empleados, que hayan sido condenadas por los mismos hechos. Esto multiplica las posibilidades de que la víctima cobre al poder dirigirse contra el patrimonio de la empresa. Ajá. ¿Y los seguros? Imagino que también juegan un papel aquí, ¿no? El seguro del coche, por ejemplo. Fundamental. Las aseguradoras que cubran la responsabilidad civil derivada de una actividad, el seguro de un coche, de un negocio, de una profesión, son responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización fijada en la póliza o por la ley. Esto significa que la víctima puede demandar directamente a la compañía de seguros, lo cual suele ser mucho más efectivo que ir contra el particular que causó el daño. Luego la aseguradora ya verá si le reclama o no al asegurado, dependiendo del contrato y las circunstancias, claro. Vale, hasta aquí parece una extensión lógica para asegurar el pago. Pero ahora viene lo que me pareció más llamativo antes. ¿Qué pasa si alguien está exento de responsabilidad penal? Por ejemplo, por un trastorno mental grave en el momento del hecho. ¿Significa eso que tampoco tiene que pagar por el daño civil que causó? Eso choca un poco con la idea de compensar a la víctima. Es una excelente pregunta, porque toca el núcleo de la diferencia entre responsabilidad penal y civil. Y la respuesta general es no. La exención de responsabilidad criminal no implica necesariamente la exención de la responsabilidad civil. Salvo en casos muy específicos, como la legítima defensa pura o actuar cumpliendo un deber, en la mayoría de las eximentes penales, la obligación de reparar el daño persiste. Vaya, ¿podrías darnos ejemplos concretos para que se entienda bien? Claro, pensemos en alguien que comete un delito bajo un trastorno mental transitorio o por tener gravemente alterada la percepción de la realidad, por una enfermedad, por ejemplo. Aunque no se le imponga una pena de cárcel, esa persona puede ser declarada responsable civil directa con sus propios bienes. Pero además, y aquí la red se amplía, también podrían responder civilmente las personas que ejercen su apoyo legal o, de hecho, como un curador con facultades de representación, si se demuestra que hubo culpa o negligencia por su parte en la supervisión o cuidado. El tribunal gradúa las cuotas entre ellos. O sea que la ausencia de culpa penal no elimina la existencia del daño, y la ley busca quién debe hacerse cargo. Fascinante. ¿Y otros casos? Otro ejemplo clásico es la intoxicación plena por alcohol o drogas. Si es tan grave que anula la capacidad del sujeto, puede eximirle de responsabilidad penal, pero no de la civil. Quien causa un daño estando totalmente ebrio o drogado sigue respondiendo con su patrimonio. O el estado de necesidad. Si causas un daño menor para evitar un mal mayor a un tercero, por ejemplo, rompes una ventana para salvar a alguien de un incendio, quienes responden civilmente son las personas en cuyo favor se evitó ese mal mayor, en proporción al perjuicio que se les ahorró. ¿Y si alguien actúa por miedo insuperable? Una situación límite, imagino. En ese caso, la responsabilidad civil recae principalmente sobre quienes causaron ese miedo. Si no se les puede exigir a ellos, porque no se les identifica, son insolventes, qué sé yo, responderá subsidiariamente quien actuó bajo ese miedo.
Y en los casos de error invencible, por ejemplo, desconocer que algo era delito sin posibilidad de saberlo, responden civilmente los autores del hecho. La lógica subyacente es siempre la misma. El daño existe y alguien tiene que repararlo, aunque no haya habido una voluntad criminal culpable en el sentido penal estricto, ¿sabes? Es una red muy amplia. Parece que la prioridad absoluta es proteger a la víctima y asegurar que reciba una compensación, ¿no? Regulación sí, y aún no hemos acabado de extender la red, ¿eh? Existe otra figura clave, la responsabilidad civil subsidiaria. Son personas o entidades que responden en defecto de los responsables criminales directos, es decir, si estos no pagan o no pueden pagar. Ajá. ¿Y quiénes entran en esta categoría de pagadores subsidiarios? Más sorpresas. Pues la lista es bastante significativa y refleja dónde cree la ley que debe haber un deber de control o garantía. Mira, los curadores con facultades de representación plena, que convivan con la persona a la que apoyan y que comete el delito si se demuestra su negligencia. Los titulares de medios de comunicación, periódicos, radios, televisiones, webs, por delitos cometidos usando esos medios. Esto busca incentivar un control editorial responsable, claro. Hay reglas especiales para injurias y calumnias, pero para otros delitos aplica esta responsabilidad. Vaya, los medios también. Sí, sí. Los titulares de establecimientos, bares, tiendas, hoteles, por delitos cometidos allí, si infringieron normativas sectoriales o de policía que, de algún modo, facilitaron la comisión del delito. Piensa en un local que incumple normas de seguridad y eso facilita una agresión o un robo. Claro, tiene sentido. Las empresas o empleadores por delitos cometidos por sus empleados o dependientes en el desempeño de sus obligaciones o servicios. Es un clásico. La empresa responde si su trabajador causa un daño delictivo mientras trabaja. Los titulares de vehículos por los delitos cometidos con ellos por sus dependientes, representantes o personas autorizadas a usarlos. Y una muy importante. El Estado, las comunidades autónomas, provincias, municipios y otros entes públicos por los delitos dolosos, intencionados, o culposos, negligentes, cometidos por sus autoridades, agentes y contratados en el ejercicio de sus cargos, siempre que el daño sea una consecuencia directa del funcionamiento, incluso anormal, de los servicios públicos. Vaya tela. La responsabilidad se extiende muchísimo. Empresas, medios de comunicación, la propia administración. Incluso si alguien no participó para nada, pero se benefició económicamente del delito, también le puede tocar pagar. También está previsto, sí, es la figura del partícipe a título lucrativo, quien se haya beneficiado de los efectos económicos de un delito, aunque no haya tenido ninguna participación en él ni supiera de su comisión. Está obligado a restituir la cosa o a resarcir el daño hasta el límite de lo que se haya beneficiado. La idea es clara, nadie debe enriquecerse injustamente a consecuencia de un delito ajeno. Bien. Creo que ahora sí tenemos una imagen completa de quién puede acabar pagando y por qué conceptos. Pero claro, todo este proceso judicial genera gastos, las famosas costas procesales. ¿Quién corre con ellas? Pues la regla general es sencilla. Las costas las paga el criminalmente responsable del delito. Es una consecuencia accesoria a la condena penal principal. ¿Y qué se incluye exactamente en esas costas? ¿Solo las tasas judiciales o...? No, es más amplio. Incluye los gastos directamente ocasionados por el juicio, tasas, depósitos necesarios para recurrir, los honorarios de abogados y procuradores, si son obligatorios, los honorarios de peritos, indemnizaciones a testigos y un detalle relevante. En los delitos que solo pueden perseguirse si la víctima presenta denuncia o querella, los llamados semiprivados o privados, las costas suelen incluir también los honorarios del abogado y procurador de la acusación particular. Ah, o sea, de la propia víctima que ha impulsado el proceso. Exacto. La ley entiende que si no fuera por su iniciativa, quizás el delito quedaría impune, así que el condenado debe asumir esos gastos. Vale, pero seamos realistas. A menudo el condenado no tiene patrimonio suficiente para pagar todo a la vez. La indemnización a la víctima, las costas de todos, la multa que también le pueden imponer. ¿Qué pasa entonces? ¿Se reparte como se puede o hay un orden? No exactamente como se puede. Hay un orden de prelación muy estricto establecido por la ley para cuando no hay bienes suficientes. El tribunal puede acordar un fraccionamiento del pago, pero siempre respetando este orden de prioridad. Y la prioridad número 1 es indiscutible. ¿Y cuál es ese orden sagrado? ¿Qué va primero sí o sí? Es el siguiente, escucha. Primero,
Y ante todo, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios a la víctima. Esto es lo absolutamente prioritario. Lógico. Segundo, la indemnización al Estado por los gastos que el juicio le haya ocasionado, si lo reclama, claro. Tercero, las costas procesales causadas por la acusación particular o privada, el abogado de la víctima, básicamente, si se condena al acusado a pagarlas. Cuarto, las otras costas procesales, incluidas las del propio abogado defensor del condenado, si no tiene derecho a justicia gratuita. Y en el último lugar, la multa impuesta como pena. O sea, la multa, que es una sanción puramente penal para el Estado, queda al final de la cola. La prioridad absoluta es intentar compensar a la víctima por el daño sufrido. Es una declaración de intenciones bastante clara del sistema, la verdad. Exactamente. El sistema prioriza la reparación del daño real causado a la persona sobre la sanción pecuniaria al Estado. Incluso hay previsiones en el Estatuto de la Víctima que refuerzan esto, indicando que, en ciertos supuestos, el reembolso de los gastos necesarios de la víctima tiene preferencia incluso sobre la indemnización al Estado. Entendido. Parece un sistema que al menos sobre el papel pone a la víctima en el centro en cuanto a la reparación económica se refiere. Ahora, una última cuestión. Además de pagar indemnizaciones y costas, ¿puede el condenado perder los objetos o el dinero relacionados con el delito? Las herramientas que usó, el botín obtenido, esas cosas. Sí, claro. Es lo que se conoce como decomiso, y es otra consecuencia importante del delito, accesoria a la pena principal. En los delitos dolosos, los intencionados, la condena implica casi automáticamente la pérdida de los efectos que provienen del delito. El dinero robado, los bienes comprados con dinero de la droga, los bienes, medios o instrumentos con los que se preparó o ejecutó, el coche usado para el atraco, el ordenador para la estafa, las armas y las ganancias obtenidas. Da igual si se han transformado en otros bienes, ¿eh? Por ejemplo, si el dinero ilícito se invirtió en un inmueble, pues se decomisa el inmueble. Vale. ¿Y si el delito no fue intencionado, sino por una imprudencia grave, también hay decomiso? En casos de delitos imprudentes graves, castigados con pena de prisión superior a 1 año, el juez o tribunal puede acordar también el decomiso. No es automático como en los dolosos, pero es una posibilidad que tiene sobre la mesa. Y un detalle importante para evitar que se eluda. Si no se pueden decomisar los bienes concretos, porque han desaparecido, se han mezclado con otros lícitos, están en manos de terceros de buena fe a los que no se puede localizar, se acuerda el decomiso de otros bienes propiedad del condenado por un valor equivalente. El mensaje es inequívoco. El delito no puede salir rentable económicamente. Bien, creo que hemos hecho un buen recorrido por esta vertiente económica y reparadora del derecho penal. Queda bastante claro que cometer un delito puede acarrear consecuencias financieras muy serias y que la red de personas que pueden acabar respondiendo es sorprendentemente amplia. Así es. El sistema busca un equilibrio, a veces complejo, entre varios objetivos: el castigo penal por el acto cometido, la reparación efectiva del daño causado a la víctima, ampliando el círculo de responsables para garantizarla, y finalmente asegurarse de que nadie obtenga un beneficio económico del delito a través del decomiso. Es una arquitectura legal con una lógica interna clara, aunque su aplicación práctica, pueda ser complicada a veces. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea para reflexionar después de este análisis detallado, ¿cuál sería? Algo para darle vueltas. Pues quizás podríamos plantearnos esto. Viendo lo extensa que es la red de responsabilidad civil subsidiaria, que puede alcanzar a empleados, dueños de negocios, medios de comunicación, administraciones, ¿hasta qué punto esta posibilidad real de tener que responder económicamente por delitos cometidos por otros, ya sean empleados, usuarios, etcétera, funciona como un verdadero incentivo? Un incentivo para que estas organizaciones adopten medidas de prevención y control que vayan más allá del simple cumplimiento formal de la ley. En otras palabras, ¿es esta responsabilidad civil indirecta un motor eficaz para mejorar la gestión de riesgos y fomentar una cultura de prevención real en empresas e instituciones? Una pregunta muy pertinente. ¿Cómo el bolsillo puede influir en la prevención más allá de la ética o la obligación legal básica? Da que pensar sobre los mecanismos indirectos que usa la ley. Muy interesante, la verdad.